Nos acompañan Carlos Humberto Díaz, teólogo y filósofo, José Luis Espinosa Piña, politólogo, analista, conferencista, Rodrigo Iván, también politólogo, conferencista, analista y participante en algunos organismos internacionales. Gracias, Rodrigo Iván, también por estar con nosotros, Rodrigo Iván Cortés. Pues bien, estamos muy contentos de poderlos tener aquí con nosotros. Tuvimos la señal directamente desde el hangar presidencial, ya están listos los periodistas para recibir al Papa Francisco, hay bailables, cantos, todo esto que manifiesta precisamente pues la alegría del pueblo mexicano por recibir al Papa Francisco. Y precisamente hablábamos de todo esto que está ocurriendo en nuestro país, cómo eso nos muestra un deterioro y al mismo tiempo nos muestra pues un gran logro de apertura por parte de nuestros políticos a la religión, a escuchar al Santo Padre. Bueno, creo que los lugares más importantes lo tienen los políticos en esta visita, están en todos los boletos que refieren la Basílica de Guadalupe, la Catedral, el Zócalo, Catepec, el estadio ahí en el Estado de México, pues están dado a todas estas personalidades, y lo cual me da mucho gusto, porque eso es un signo. ¿Qué signo es para ti el que ellos estén en primera fila? Es algo, mira, hay dos maneras de entender una realidad. Por ejemplo, ¿qué hace que las mariposas o qué hace que los bichos con alas se peguen a un foco? La luz. La luz. Cuando hay luz, ustedes han visto un foco que se van pegando las palomillas al foco porque los atrae la luz. Es lo mismo ahorita. El Espíritu de Dios que trae al Papa Francisco hace que todo ser humano, no importa la carrera, no importa su estatus social, no importa su condición de género, pero hay una luz que atrae, una luz que hasta el más no creyente le regalan un boleto para que vaya a un evento del Papa, no niega ir. No niega ir, sea del partido que sea del color que sea, azul, verde, rojas, amarillo, no le importa. Y esto es algo muy especial. ¿Y tú qué me dices, José Luis? Tú que has visto todo esto, ¿qué significa el que ellos participen, el que la clase política esté al pendiente de lo que está pasando, que el presidente Peña Nieto esté muy cerca de todo esto, que haya visto para ponerle las condiciones al Papa? Incluso el presidente Peña Nieto extendió esta invitación varias ocasiones, en varias veces, hasta que se dieron las condiciones. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, es que el Papa es una figura internacional que ha calado tan hondo por sus palabras y sobre todo por sus actitudes, que efectivamente atrae y todo el mundo quiere estar cerca. Pero hay que distinguir, y esto es muy importante, distinguir entre los que se acercan para tomarse la foto, o para decir que estuvieron junto al Papa, o para aparecer ante sus electores y ante el pueblo en primera línea, y los que en realidad buscan un mensaje de transformación. Nosotros, bueno, yo pienso, y mucha gente piensa, lo que he leído en internet, los que escriben en diferentes lugares, creemos que si se da esa transformación en la clase política, va a ser extraordinario. Ojalá y pueda ser ocasión propicia para que, siguiendo el ejemplo del Papa, empecemos a predicar con el ejemplo. El Papa habla fuerte porque actúa y porque su ejemplo es consecuente con sus palabras. Así es. De nada sirve que un pontífice o un líder de un pueblo o un político de cualquier país o un legislador predique muy bonito, firme manifiestos y se comprometa ante las cámaras. Si no viene aparejada una actitud renovada y diferente, de congruencia, de ética, de visión responsable, de transparencia, pues entonces las palabras van y vienen. Así es. El Papa es fuerte y es contundente precisamente porque su actuación es fuerte, contundente y transparente. Y eso a mí me encanta. ¿Tú ves alguna diferencia entre los políticos de otro país, por ejemplo los norteamericanos y los mexicanos? ¿Sí ves una diferencia? ¿Cuál ves tú, Iván? Pues bueno, yo tuve la oportunidad recientemente de tener un evento con políticos de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, en el Capitolio, en Washington, el septiembre pasado, de la Political Network for Values. Y nuestro evento fue justo por la tarde, cuando en la mañana el Papa estuvo en el Capitolio. Y ahí me llamó muchísimo la atención, porque había varios políticos que eran como muy
distantes al Papa y la figura del Papa, había unos que de plano lo rechazaban, es decir, que viene, seguro va a estar, qué gorro, qué gorro, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención algo que sí impactó y muy fuerte allá. El Speaker of the House, Boehner, que es la figura más importante del Congreso más importante del mundo, claro, el más poderoso, tuvo la oportunidad de estar cerca del Papa. Primero lo escuchó, ¿no? en el recinto parlamentario, y todos lo veían como muy serio, como muy pensativo, en verdad poniéndole atención. Ok. Después subieron al balcón y durante un tiempo se quedaron solos Francisco, el Papa, y Boehner, el Speaker of the House, ¿no? Salen al balcón, había una multitud agolpada ahí, con muchas familias, con muchos niños chiquitos. Era muy hermoso porque fue espontáneo, no hubo ni boletos ni nada. Los que llegaron. Ahí estaba. Entonces, como había tanta gente, el Papa decide salir. Y tenía al vicepresidente Biden a un lado y a Boehner, el Speaker of the House, al otro lado. Entonces el Papa llega y dice, bueno, pues antes que nada me gustaría saludar con mucho aprecio, con mucho cariño, a las personas más importantes que están aquí. En ese momento veías como Boehner se acomodaba la corbata porque pues estaba seguro que lo iban a mencionar a él, ¿no? La cámara pues ya lo ponía porque pues es la lógica, ¿no? Pues es el más importante que está ahí. Y resulta que el Papa dice, los niños. Y empieza a hablar de los niños y la importancia de los niños. Este hombre se descuadró. Le quebró todo. Y si bien estaba pensativo en el recinto parlamentario, ahí se volvió una Magdalena. Sí, no que lloró. No lloraba, berreaba, moqueaba. Era una Así cosa que no podía parar. Unos decían, no, seguro este es una pose, quiere llorar como Obama, que llora, pues ahí ya para sentimentalismo. Que llora como Obama. Y al siguiente día pude percatarme de que fue algo absolutamente auténtico, real. ¿Por qué? Porque durante nuestra sesión, que era dentro del Capitolio, los congresistas norteamericanos que participaban aquí, como Fortenberry y Smith, me confiaron, me platicaron lo que estaba pasando en ese momento. Ese Speaker of the House, ese hombrón de la política del país más poderoso y del parlamento más poderoso, salió auténticamente tocado por la presencia del Papa. Y llegó a la reunión de lo que llaman el GOP, el Grand Old Party, o sea, de los republicanos, y les dijo, señores, yo creo que lo adecuado para que salga tal y tal tema, que son muy importantes, como quitarle el presupuesto a Planned Parenthood, que es una industria del aborto a nivel mundial, dijo, yo renuncio. Y todos, ¿qué? Sí. Pero renuncias a ser speaker. Sí. Renuncio también a ser el líder de la mayoría de este Congreso y renuncio a mi curul porque yo creo que es lo debido. Y todos se quedaron, ¿en serio? Sí. Y efectivamente lo hizo, y efectivamente el grupo parlamentario decidió quitarle el presupuesto a la mayor industrial del aborto a nivel mundial y ganaron. Y Louis Boehner efectivamente dejó de ser speaker, dejó de ser líder de mayoría y se fue a buscar hacer otra cosa más importante. Eso, hombre. La verdad es que renunciar a tu puesto y renunciar a todo lo que tienes por darle congruencia a tu vida es algo muy importante. Se dice que, tras bambalinas, que lo que le dijo el Santo Padre a este gran líder fue, muchas gracias por lo que hace por la educación de los niños, rece por mí. No le dijo grandes palabras, simplemente esto, y esto fue esta sencillez del Papa, que tocado por el Espíritu Santo, fue lo que, al decir que los niños eran los más importantes, fue lo que lo hizo llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Tú qué piensas, José Luis, de esto? Es que es impresionante porque al decir que los niños son lo más importante, estaba mandando un fuerte mensaje, implícito, pero muy explícito al mismo tiempo, de la legislación a favor del aborto en los Estados Unidos y el financiamiento de organizaciones abortistas. Pero también
manda otro mensaje poderoso. Cuando lo invitan a una cena con personajes destacados en Nueva York, gente de Wall Street, el alcalde de la ciudad, políticos destacados y notables, el Papa declina asistir a esa cena para irse a cenar con unas monjas Pobrecitas. que atienden un hospital y que estaban acusadas ante un tribunal por haber hecho objeción de conciencia, por haberse negado a practicar abortos. Entonces el Papa dice, muchas gracias, yo no quiero ir a cenar con estos señores tan importantes, yo me voy con las religiosas que son más importantes porque arriesgan todo para salvar vidas y porque al tener una objeción de conciencia e ir a un tribunal es que están dispuestas a absolutamente hacer lo que tengan que hacer por atender lo que es fundamental, lo que es la vida y el respeto a la familia. Claro, entonces, vean la claridad de mensajes que manda el Papa. Dicen que el Papa algunos lo criticaron y dijeron que se estaba metiendo en política. En absoluto, se está metiendo en los temas del género humano. Claro, porque no olvidemos que un Estado lo que regula es la conducta de los individuos y es la conducta en sociedad. Y la familia pues, es la institución por excelencia de la sociedad, la célula de la sociedad. Y si vemos a la política como una gesta del bien común, pues desde ese punto de vista se puede decir que sí. Aunque su acción directa fue denunciar los problemas que atañen al género humano, que están a punto de colapsarlo y de destruirlo, y volver al amor, volver a la familia y volver a la compasión. Fíjate que has tocado un tema también muy, muy importante y que refiere precisamente al respeto de la vida y la familia. E incluso los mismos representantes de los partidos en los Estados Unidos han empezado a hablar de este tema de una manera asombrosa, incluyendo a Donald Trump. Donald Trump dijo, creo que nos hemos equivocado al cegar la vida de 50 millones, óigalo bien, de norteamericanos por nuestra política en favor del aborto. 50 millones de norteamericanos han dejado de cumplir su misión, han dejado de producir para los Estados Unidos, han dejado de dejar su huella y su paso por Estados Unidos, y por eso nos estamos pues peleando en las políticas migratorias. Muy interesante la postura de Trump, aún con todo lo que pueda tener de equivocado, realmente está tocando un punto neurálgico, a pesar de que la política en los Estados Unidos está pues cada día más en ciernes respecto a la ideología de género y a la cultura de la muerte. ¿Qué piensas, Carlos Humberto? Bueno, yo en primer lugar toco a la Constitución de la República Norteamericana. Es una contradictorio en que se jure frente a una Biblia, o sea, y que se hagan leyes que maten la vida. ¿Sí me explico? Sí, claro, digamos, totalmente. ¿Dónde, en qué momento o en qué proceso del político o del norteamericano que tiene fundamentados sus principios o su cultura anglosajona con un principio cristiano tenga leyes que hagan que los no natos, el hombre decida si viva o no viva? Por el otro lado, ante lo que ustedes están hablando, teológicamente hay que entender la conversión. La conversión de la persona que renuncia a un cargo político después de haber escuchado un mensaje bíblico que invita a que la conciencia del hombre cristiano anglosajón que jura ante una Biblia obedecer y hacer cumplir la Constitución de la República, encuentra a una persona que le dice en pocas palabras: usted no es coherente al jurar y a legislar o ejercer el cargo. Esto se llama conversión intelectual. Es decir, estamos ante una nueva forma de conversión. Qué interesante. La persona piensa que la ley se debe cumplir bajo objeciones científicas en las que ponen en tela de juicio la vida humana. Para que una persona que está consciente de que el aborto es algo que puede servir para disminuir el sentido de la población, de la urbanidad, y por eso hay que ser a beneficio de lo que es el aborto, y esté seguro de que esa ley sí debe ejercerse en el Congreso, cuando viene lo contrario y decir
estamos equivocados. Nos hemos convertido en asesinos. Hemos jurado ante la Biblia y estamos contra la Biblia. Prácticamente ahí hay una conversión de lo que se piensa, de lo que se practica, y cuando dice, dejo de ser funcionario público porque yo estoy cometiendo los delitos y lo justo que tengo que hacer es quitarme de un gobierno que está matando gente, no solo con abortos, sino matando gente de hambre, matando gente sin trabajo, no dejando que los migrantes en una nación que nació de migrantes, no los quiero aquí, cuando los tengo que correr. Y cuando los exploto. Entonces estamos hablando de la destrucción humana contra el ser humano. Fíjate que a mí la renuncia de Bonner, por un lado me conmueve en ese sentido de como que ser congruente, pero al mismo tiempo me da tristeza. ¿Y por qué? Porque ya en el momento que le llega la conversión al hombre, dice, mejor ya no le entro. Y es quizá donde le debería de entrar al ruedo. Y es lo que nos ha invitado el Papa Francisco a decir, jóvenes, métanse en la política. La política es servicio, la política es ayuda, la política es colaboración, es entrega. Necesito jóvenes en la política. Y esto mismo se los dijo a los cubanos, diciéndoles a estos jóvenes que mencionaban las condiciones en las que se encontraban. Les dijo, jóvenes, se vale soñar, sueñen, ¿verdad? Y lo que les dijo en Brasil, armen lío. Y todas estas frases que del Papa que nos han hecho y nos han sacado de la comodidad. Y yo creo que a ese nivel, al nivel de estas personas, de estos personajes, pues lo que se necesita es que muestren su conversión, como le hizo Zaqueo, ¿verdad? O sea, Zaqueo no dijo, bueno, pues ya no quiero saber nada, hasta luego, hasta pronto, no, dijo, voy a devolver lo que he robado, dio testimonio público de lo que había hecho mal, y desde ahora, ¿verdad? Sí, he dado 4 veces lo que he robado y mi mitad de mi fortuna. Y con esto creo que viene a cuento por qué los políticos están tomando los primeros lugares. Y yo creo que les pasará lo que a Zaqueo, ¿no? Lo que a Zaqueo, que él por curiosidad se subió a un árbol, ¿verdad? Así como para ver si lo veía pasar, ¿quién es este? ¿De qué tanto dicen? Y todo. Y qué sorpresa se llevó de que fue a su casa Jesucristo y que tocó su corazón y transformó su corazón y el de toda su comunidad y el de su familia. Yo creo que esto pasará, estos políticos que por curiosidad o por tomarse la foto o por estar cerca de este personaje de talla internacional, porque lo es el Santo Padre, creo que tendrán la gran sorpresa en esa conversión. Bueno, la palabra de invitar a la política por parte del Papa sería contradictorio de que él no hable de política, no se enrole en los asuntos políticos de un país y que diga en un país socialista que cambien la forma de estar sujetos a una forma de vivir y que sueñen, que hagan real. Mira, la evolución generacional del siglo XXI trae una sorpresa. Casi la mayoría de las democracias políticas, el pueblo ya no los quiere. Sí. Ya no quiere a los políticos. Están buscando una nueva forma más coherente sin políticos. Para quitar a los políticos, las constituciones de la República ponen un monopolio constitucional en que solo los políticos pueden gobernar el Estado. Y cuando el Papa ve un monopolio que no van a poder cambiar las constituciones, entonces invita a involucrarse, que si no se puede cambiar, sí se pueden cambiar a las personas. Claro. Entonces, si hay personas que violan la Constitución de la República, personas que violan la fe del creyente, personas que son incoherentes en la forma de vivir, le está pidiendo a la juventud que sean coherentes y que sean los guerreros para defender la vida desde nacimiento de los no natos y hasta de los ancianos. Así es, porque fíjate que en este movimiento internacional de la cultura de la muerte, creo que parece que como que unos cuantos, porque se ve como que son unos cuantos de una inmensa mayoría, que no está de acuerdo a pesar de sus diferencias religiosas o ideológicas. Cuando uno se acerca a la gente en general y le pregunta sobre estos temas, uno se sorprende de que respetan la vida, de que respetan la familia, más allá de la religión. Y yo creo que esto es algo que pues nos hace ver que una minoría de políticos toman las decisiones y esas decisiones que toman pues no van acordes
con la mayoría. ¿Qué piensas de eso? ¿Es realmente democracia lo que vivimos cuando esto sucede? Tú eliges a tus representantes y estos representantes que tú crees que van a gobernar conforme a la dignidad humana, conforme a la naturaleza humana, déjate de religiones, sino simplemente conforme al derecho natural, no lo hacen, sino todo lo contrario. Y esa es nuestra democracia. Y además ya no lo deciden ni siquiera los representantes que tú elegiste, sino un grupo selecto de una Suprema Corte de Justicia. ¿Qué piensas al respecto, Iván? Hay una severa crisis, es una cuestión muy de fondo. La democracia representativa como modelo creo que está roto. Yo también lo creo. Desde su planteamiento original venía mal, pero lo que estamos viviendo es como la consecuencia de eso. Si nos ponemos en el caso mexicano, hay una gran paradoja. Dentro de lo que es el Latinobarómetro, México es el país cuya población está más insatisfecha con respecto a su democracia, en específico su democracia. O sea que estamos como población más insatisfechos que Venezuela, que la pasa muy mal, que Honduras, que la pasa muy mal, que Nicaragua, que la pasa muy mal, que toda América Latina. ¿El más insatisfecho es México? Es México, es el de hasta abajo. Pero esto, digamos que no es tan raro si nos ponemos a ver algunos otros índices. Por ejemplo, si nos ponemos a ver Coneval, que es la instancia que mide la pobreza, tenemos unos problemas fuertes. Y yo le quisiera preguntar a Carlos Humberto, ¿cómo es en su país la relación Iglesia-Estado allí en Guatemala? Un feudalismo. La Iglesia tiene un poder de la colonia. Por lo tanto, son 4 poderes los que hay en Guatemala. La Constitución de la República nombra al principio de la Constitución que los constitucionalistas invocan el nombre de Dios. Por lo tanto, Guatemala tiene una población de un 60% de católicos con un 41% de cristianos evangélicos. La gran diferencia es que bajó mucho la religión católica por los presidentes cristianos evangélicos que ha tenido el país. Y estos presidentes, violando la Constitución de la República, son pastores de la iglesia y cada domingo dan sus sermones cristianos, y automáticamente hicieron que el presidente de la República tomara al Estado como que fuera un templo en la que pudieran evangelizar los presidentes de la República como pastores, siendo ellos los... Esto qué interesante, ¿eh? Sí, y esto vino a promover, claro, que se necesita un ecumenismo dentro de mi país, pero desgraciadamente por la violencia que tiene el país, se han refugiado más en la fe, buscando que Dios venga a solucionar el problema de corrupción, que Dios venga a poner presidentes en su nombre. En pocas palabras están pidiendo que Dios tome el Estado para poner orden en mi país. Y prácticamente pues ya llevamos de 1986 al 2015, llevamos un problema de corrupción que las oraciones de los cristianos católicos y evangélicos todavía no han tenido respuesta. Pero eso es lo que domina en el gobierno, o sea, el ambiente cristiano, pero del lado evangélico, no del lado católico. Sí, esa es la mayoría. Exactamente. Ahorita tenemos un presidente, Jimmy Morales, que aparentemente es cristiano evangélico, apoyado por exmilitares, y prácticamente pues tenemos un presidente que todo lo hace en nombre de Dios. Aparentemente, ¿verdad? Y esto es lo que también trae mucha confusión a veces a los gobiernos, porque en nombre de Dios hacen muchas cosas y realmente no hay una congruencia, ¿verdad? Una congruencia de vida y una gran pobreza en tu país, ¿no es así? El problema que tenemos en mi país es que la corrupción, aunque sean cristianos, aunque sean pastores cristianos, aunque hablen de coherencia evangélica, van contra la propia Constitución de la República, violan la Constitución de la República, y el bien común que tiene que tener el pueblo no se logra porque no hay solvencia en los funcionarios públicos. En primer lugar, algo muy especial. La Constitución de la República dice que el voto universal del pueblo elige a los candidatos que ponen los partidos políticos. Pero los partidos políticos, una vez son elegidos sus candidatos,
automáticamente ellos toman el Congreso de la República como partidos políticos, como bancadas, y ellos son los que tienen sujeto a los diputados. No son representantes del pueblo, sino son representantes de los partidos políticos. Entonces el bien común no es para el pueblo. Forma, entre comillas, a funcionarios públicos al servicio del pueblo. Esa es la gran diferencia. Uno de conciencia y otro de capacidad en la función pública. Lo cual me parece muy importante. Creo que el modelo de Estado todavía no lo encontramos. Que estamos en esa búsqueda. Pecador es el que se levanta. Puede caer muchas veces, que se levante muchas veces. Corrupto es el que hace del pecado hábito y de hábito estructura. El Papa, cuando era el cardenal de Buenos Aires, hacía unas jornadas de pastoral social. ¿Y qué es lo que se corrompe en el ámbito biológico? La corrupción se presenta cuando ya no hay vida. Entonces se corrompe. Así es. Es como la gangrena en un cuerpo vivo, en donde se presenta eso que está muerto, va gangrenando. Y por lo tanto, él inspira y empuja para que se recupere la vida. ¿Cómo recuperar la vida? En contraposición a la corrupción y la violencia. La corrupción y la violencia se dan, en palabras del Papa, cuando un corazón deja de voltear hacia arriba. Ya no permite ese cariño, ese amor de Dios. Es el momento en cuando se deja al pecado y del pecado hace costumbre. Y ustedes puedan disfrutar de un comentario profundo, de un comentario que va más allá de que el Papa nos saludó o el Papa nos dio un beso. Hay mucho más que decir y mucho más que hacer, hermanos. Así que vámonos.